mayoría de sus compañeros fueron asesinados. A pesar de eso, las semillas dieron muchos frutos que terminan con la guerra de restauración. Y aún en la guerra de restauración, Duarte vuelve de nuevo y se pone al servicio de la causa independentista de la República Dominicana. Es decir que Duarte tenía un pensamiento que también le voy a leer porque para nosotros desde el punto de vista partidario es muy importante. Duarte decía: trabajemos sin descansar, no hay que perder la fe. En su condición, naturalmente siempre hablará de Dios, pero también decía en la justicia de nuestras causas. O sea, Duarte llamaba a los ciudadanos y a las ciudadanas a trabajar sin descanso. Sin descanso. ¿Y de dónde que? ¿Por qué el patriotismo de Duarte es tan enaltecido? Porque ellos, o tan elevado, porque ellos entendían que fundamentalmente lo que Duarte creía era que un hombre noble y una mujer noble tiene que comprometerse en vida y bienes, en la libertad, en la liberación del pueblo. Es decir, en la lucha a favor de los pueblos no puede haber ningún tipo de resistencia personal que impida que nos integremos. Si en verdad somos patriotas. Ninguna causa ni razón puede haber desde el punto de vista personal para arriesgarnos en el trabajo cotidiano por alcanzar la justeza de nuestra lucha. La justeza de nuestra lucha. Y eso es fundamental recuperarlo. Otro elemento, y que Alfonso lo trataba, que desde el punto de vista partidario tenemos que tener, es que Duarte creía firmemente en un propósito. O sea, Duarte no andaba como un barco sin brújula. Duarte creía en el propósito de alcanzar el poder. Duarte creía en el poder. Y eso es un elemento que yo particularmente sostengo, que los grupos democráticos de la República Dominicana han perdido la perspectiva del poder. La han perdido. Y por eso hay tanta gente suelta. Demasiada gente suelta diciendo que es de izquierda. Sabiendo que no lo están haciendo bien. Pero como decía Alfonso, el primer objetivo de un revolucionario es construir un partido. Porque política sin partido no es política. Por lo menos para derrotar a una clase que oprime a una población. Y esto quedó expresado no solamente en el pensamiento duartiano, sino en todo el devenir de la política y de la lucha de los pueblos por derrotar a la clase que oprimían. Vladimir Ilyich Lenin lo dejaba bien claro. El partido es el instrumento mediante el cual se organiza la conciencia de los pueblos en su época, de los trabajadores, para derrotar a la clase burguesa. Entonces, aquí hay que recuperar desde el punto de vista cultural que sin partido no habrá victoria. Podemos estar en todas las organizaciones sociales que queramos, pero si no hay un instrumento de lucha que represente los intereses de los oprimidos, no hay ninguna posibilidad de derrotar a los opresores. De ahí que Duarte nos brinda como elemento muy importante, y que Alfonso lo señalaba, la fundación de un partido, la fundación de la Trinitaria. Duarte no se le ocurre hacer la filantrópica y todo el movimiento cultural, ni el periódico, ni ninguno de esos elementos que utilizaba como propaganda política y como forma de llevar el mensaje, ni que para derrotar la intervención haitiana. No, Duarte dijo, hay que construir el partido, y el partido desarrolla estrategias de comunicación y de acción para lograr que más gente se organice. Porque es el partido del pueblo, es el partido del oprimido que derrota
a los opresores y a su partido. Creo que hay que discutir desde una perspectiva de nosotros como ciudadanos la concepción de Duarte de la unidad para derrotar a un enemigo fundamental. Y lo digo porque en nuestro medio es permanente el tema, la discusión con quién aliarnos. Duarte nunca perdió de perspectiva que la alianza es para lograr un objetivo patriótico. Patriótico. Y como decía Alfonso, hizo todo tipo de alianzas, pero siempre en la dirección del objetivo patriótico, liberar la República. Por eso cuando Duarte le escribe a Fer María del Monte que el grupo de Santana se apropia de todo el poder y desaparece a una gran cantidad de los trinitarios, Duarte de manera burlona le dice que parece que son ellos los únicos bondadosos y que nosotros somos los desgraciados. Porque a nosotros que nos han expatriado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando usted va a hacer alianza tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Las alianzas no pueden perder el objetivo de su justa causa. Porque nosotros no hacemos actividades políticas por el simple hecho de alcanzar el poder. Para eso lo hace la burguesía. Lo de nosotros es alcanzar el poder para liberar al pueblo, para liberar a los trabajadores, para liberar a los oprimidos de la opresión de la clase capitalista. Sin eso no tiene ningún objetivo la causa. Entonces es un elemento que yo creo que aunque esto no podrá ser una verdad, porque es un elemento de debate, el tema de las alianzas en el marco de la revolución. Las alianzas en el marco de la revolución. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la mentira? ¿Cuál es la correcta y cuál es la equivocada? Y hay muchas visiones de ese tema de las alianzas. Y Duarte, de una u otra manera, nos expresa algunas en su pensamiento. Entonces, vuelvo a recuperar el humanismo como elemento fundamental, como fuente básica de la política. No se hace política por hacerla. Se hace política porque usted tiene, desde el punto de vista humano, un compromiso con la población, con el pueblo, con el oprimido, con el que sufre. Elemento número 1. Segundo elemento, hay que construir un partido para derrotar al enemigo. Y elemento número 3, hay que obligatoriamente, hay que desarrollar múltiples estrategias de las cuales Alfonso ha hablado, de ellas, y a mí no me toca hablar, para lograr el propósito. Dentro de ella la política de unidad. Ahora, esa política de unidad nunca puede perder el objetivo fundamental. Y hay un último elemento, es la visión de Duarte del gobierno. O sea, Duarte tenía una visión del gobierno. Y Duarte decía, ningún gobierno puede ser ilegítimo. Y es ilegítimo si el pueblo no lo elige. Segundo, los políticos tenemos que acostumbrarnos a actuar en el marco de la ley. La ley es la que tiene que conducirnos. La ley es el marco fundamental en el que tenemos que actuar los políticos. Y naturalmente nos decía que cuando usted cree que una ley no es justa, porque él tenía bien claro que las leyes tienen que ser justas, Duarte decía, la ley y los delegados, que en este caso son los representantes, tienen que servir a la justicia. Y tienen que servir a los derechos de la persona, tienen que servir a los derechos de la gente, porque si no, caen en ilegitimidad o caen en injusta. Una ley que no sirve a los intereses del pueblo es una ley injusta. Naturalmente, Duarte, que creía muchos, que creía demasiado en el tema de la ley, decía que si usted no está de acuerdo con la ley, usted tiene que cambiar la ley, porque la ley no es infinita. Como elemento de principio. Es decir, que nos enseñaba a nosotros que siempre debemos apegarnos a que el pueblo es el que debe ser protagonista. El pueblo debe ser protagonista de la revolución. Y cuando hablamos de la revolución no es solamente la toma del poder, es también de gobernar. Porque muchas veces llegamos al gobierno y ya el pueblo no existe. Y empezamos a tomar decisiones. Es decir, que una enseñanza muy importante de Duarte es que nos dice, no, cuando usted gobierna, tiene que entregarle el gobierno al pueblo. Gobierne con el pueblo, porque el gobierno tiene que ser del pueblo. Como elemento fundamental.
Es decir, que nos enseñaba lo que es un buen gobierno. Y no vamos a hablar del tema de la pulcritud, porque eso ha sido bastante hablado, y más en estos tiempos que hay tanta corrupción. O sea, en el pensamiento duartiano había íntimamente vinculado que la política no era de especuladores, que la política estaba íntimamente vinculado con una visión humanista de uno como persona. Entonces ahí venía que usted no tenía razón para robar. Pero si usted no anda detrás de beneficios particulares, si usted tiene un nivel de compromiso con la población, entonces no puede robar los cuartos que deben servir a las acciones en beneficio de la población. Y ahí que todos conocemos cuál fue la actitud de Duarte frente a la administración de los recursos cuando le tocó. Yo creo que hay muchos hechos en la narrativa que hay sobre el patricio que nos hablan de esas ideas, de ese pensamiento, de esa ideología duartiana, que deben servir de ejemplo a nosotros. Deben servir de ejemplo. Y todos sabemos los grandes recorridos y cómo cuando Duarte llega aquí el 15 de marzo, aquí se le proclama. Y en muchos sitios Mella prácticamente lo proclamó en el Cibao, en el recorrido que Duarte hizo por todo el país. Y sin embargo Duarte siempre se aferró a que solamente sería presidente el día que existiera un mecanismo de elección popular en la que el pueblo lo eligiera. Y ahí que inclusive se habla mucho de si la actitud de Santana fue porque Duarte se proclamó presidente. Creo que esto ha sido bastante aclarado porque Duarte tenía una convicción demasiado democrática sobre el político, o sea, cómo era que el político tenía que actuar. De tal manera, compañeros y compañeras, que para nosotros como el partido, recuperar desde la parte cultural de Duarte, fundamentalmente su pensamiento, su ideología, y que nosotros la fundamentamos en 5 elementos básicos, que lo retomo y con estos términos: su visión humanista de la vida, que fue la fuente principal de su lucha por la independencia, y eso hizo que él siempre tuviera como idea básica que la independencia no era la simple separación, sino que la independencia implicaba la fuente básica, como dicen en el proyecto de constitución que él tenía, de las libertades patrias. O sea, Duarte creía que los dominicanos y las dominicanas serían libres y estarían gozosos de todos los derechos legítimos si lograba la independencia, porque en esa época se consideraban que era el mal fundamental. Pero cuando uno lee el pensamiento se da cuenta que era un pensamiento que iba más allá de ahí. Era un pensamiento liberal que tenía mucho que ver con las ideas aristotélicas de la vida o griegas de la vida. Todo lo que fue el periodo de la Ilustración, del periodo del siglo XVII, XVIII y XIX, pero fundamentalmente XVIII y XIX, que parieron una gran cantidad de filósofos que entendían que la vida era muy extraordinaria. Y yo nunca voy a olvidar una carta que leí una vez de un español, se llamó don Pablo Iglesias, cuando le mandó una carta a su esposa. Inclusive la copié para acá, en el año 1820, en la que él le decía a su esposa, ya preso, que no botara una lágrima, no botara una lágrima, porque haberle servido a la patria a él siempre sería un instrumento de orgullo para su familia. O sea, que sus hijos y ella siempre estarían orgullosos de que él le haya servido a la patria. Él preso. Y ustedes recuerdan, porque la mayoría lo hemos leído, cuando Duarte regresa aquí, el 15 de marzo, que el el obispo le dice a la mamá de Duarte, en medio de la tristeza, porque el papá se había muerto, le dice que cuán orgullo tenía que tener ella por haber parido un hijo de la patria de la magnitud de Juan Pablo Duarte. Ese pensamiento filosófico es el que hay que recuperar. No solamente en República Dominicana, en el mundo.
En el mundo hay que recuperar el pensamiento. ¿Para qué servimos nosotros como seres humanos? Si es para vivir de la vanidad, si es para vivir de los placeres, o es para servirle a la patria y a la humanidad. Porque lo único que hace grande a la gente, lo único que nos hace grande, es cuando le servimos a la patria y le servimos a la humanidad. Todo lo otro se quedará. Nadie se recordará de esas cosas. Y por eso hablo de esa carta de don Pablo Iglesias, cuando le decía a su esposa, toda esa belleza se perderá, todo lo material se perderá. Lo único que ustedes no van a perder es el recuerdo de yo haber muerto sirviéndole a mi patria. Y por eso solo te pido que nunca llores, y que si algún día te tocara llorar, es simple y llanamente para que pueda decir que lo hace por lo que le serví a nuestro país, no por haberme muerto. De tal manera, compañeros y compañeras, que lo fundamental es recuperar de nuestros padres de la patria su humanismo, su vocación de hasta morir, de entregar todo cuanto tuviera y que esté expresado en el juramento de los trinitarios en pos de construir una sociedad justa, justa. No una sociedad solo independiente, una sociedad justa. Y eso es lo que más tenemos en República Dominicana: injusticia, opresión, gente que necesita ser liberado, gente que carece de las necesidades más elementales, como es la atención médica, como es alimentarse, como es tener una vivienda, tener un empleo. En una sociedad como esta que vivimos, el pensamiento de Duarte tiene que ser una bandera de felicidad y de compromiso. Y la paga que debemos todos recibir a cambio de esa acción en beneficio de la patria es una sola. ¿Saben cuál es? La que nos recuerden que hemos muerto sirviéndole a nuestra patria y sirviéndole a ese pueblo. Muchas gracias. Duarte, llegó la hora. Sé justo lo primero. Si querer ser felices, ese es el primer deber del hombre. Y ser unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro, al veros libres, felices, independientes y tranquilos. Tuvimos toda una época donde, por ejemplo, los clubes culturales en nuestro país jugaron un papel importantísimo en lo que fue la concientización de las personas jóvenes. Yo por lo menos empecé a aprender sobre política en los clubes culturales. No fue dentro de un partido que yo tuve mis primeras ideas políticas. Entonces yo pienso que esa parte de la reflexión quedaría pendiente. Y creo que el equipo de cultura puede hacer una reflexión, hacer una síntesis y presentar, porque yo pensé que iban a hacer como un esfuerzo en orientar también más la reflexión hacia esa perspectiva y ese objetivo que se tenía con el conversatorio. Libro que se llama El Cristo de la Libertad, donde prácticamente endiosa a Juan Pablo Duarte. Sin embargo, lo santifica prácticamente. Sin embargo, mantiene y promueve, y promovió durante su presidencia en la República Dominicana y durante el periodo que fue funcionario de Trujillo en la República Dominicana, mantener a Santana en
en el baluarte nacional, es decir, Panteón Nacional. en el Panteón Nacional. Y peor aún, promoverlo como prácticamente a Santana como el padre del ejército dominicano y de la defensa de la República Dominicana. Es una cuestión que está en manos de los historiadores poner de relieve esa doble cara que asumen políticos e historiadores dominicanos. Hay un elemento que voy a señalar y a los presentes le voy a pedir un poquito de excusa. Y es que yo no quisiera decir que esta actividad, este tipo de discusión, hoy, 26 de enero, solamente este partido, Patria para Todos, creo que es el único que lo ha organizado. Creo que es el único. Y por eso dije al principio que me perdonaron la inmodestia de decirlo, pero es así. Que tiene muchos baches en cuanto a la historia, porque mucha de la historia de Duarte está basado mucho en la interpretación de los hechos, porque hay muchos baches, pero también en el momento de analizar la historia hay que hacerlo de una manera imparcial y también ver la situación y el momento en que está viviendo el país. La figura de Duarte, definitivamente Duarte no fue un revolucionario, porque Duarte en realidad representaba los intereses de su clase. O sea, Duarte representaba los intereses de la élite blanca, comercial de Santo Domingo, y tal vez Pedro Santana defendía los intereses de los ateros del este. Pedro Santana ganó la contienda, o sea, del poder, porque los ateros tenían muchísimo más poder, y si la gente analiza las condiciones económicas, socioeconómicas de la isla, en esa época sabrán que la ganadería y el tabaco era el principal renglón de la economía nacional. Hay que analizar en el sentido de la figura de Duarte, porque la figura de Duarte ha sido muy romantizada, principalmente en los periodos de los años 30, 40, la época de Trujillo, se hizo un proceso de romantizar la figura de Duarte, porque la figura de Duarte como figura política era en realidad la figura que vendía, o sea, él para la patria que vendía. Un Gregorio Luperón no vendía porque Gregorio Luperón era hijo de haitiano, pero el Duarte, al ser el blanco, al ser el refinado, el que hablaba francés, era la figura que vendía en ese momento. O sea, la figura de Duarte es una figura muy controvertida, que hizo un gran aporte al movimiento independentista de esa época. Como usted dijo, no fue el único movimiento, o sea, fue un periodo desde la revuelta de los alcarrizos, desde el proceso de la reconquista, hubieron muchísimos movimientos anteriores, hasta finalizar con la guerra de la restauración, que fue la verdadera guerra de independencia dominicana. Y también analizar que la situación que vivía la República Dominicana, los intereses de la élite, que en el momento estaban más interesados en independizarse por beneficio económico que independizarse por una tiranía, porque en realidad República Dominicana en el momento que estaba unificado con Haití tenía representación en el Congreso, y existía una gran integración por parte de la sociedad dominicana española. Existía una especie de democracia y de representación política. Por eso podemos ver que Buenaventura Báez fue diputado en el Congreso haitiano, que fue un principal independentista. Hay también que ver que la élite que representaba a Duarte, que era la élite de los comerciantes, estaba cansada de los impuestos que tenía el gobierno, que le habían puesto, las sanciones que le habían puesto el gobierno francés a Haití, que la terminó de pagar hasta los años 70. Entonces hay que analizar también la historia, quitarle un poco el romanticismo y aclarar las situaciones principalmente culturales y económicas del momento. Analizar ese siglo XIX es muy importante. Gracias.